A continuación hablaremos sobre el informe número 7, el cual corresponde a lo que son las leyes de Kirchhoff. Bueno, pues estas leyes son muy utilizadas en lo que es la ingeniería eléctrica, puesto que nos ayudan a obtener lo que son los valores de corriente y pues el potencial en un punto determinado de un circuito eléctrico. Bueno, pues encontramos que estas leyes surgen a partir de lo que es la ley de la conservación de la energía. Bueno, para la resolución de la práctica nos planteamos dos objetivos, uno de los cuales era verificar experimentalmente las leyes de Kirchhoff y pues el otro era que a partir de las leyes de Kirchhoff analizar cualquier circuito. Bueno, en resumen lo que se hizo en la práctica fue estudiar las leyes de Kirchhoff. Esto se logró mediante el análisis de un circuito, el cual estaba compuesto por tres resistencias y dos fuentes de voltaje. Esto se logró estableciendo una comparación del voltaje y la corriente utilizando los conceptos básicos de las leyes de Kirchhoff y pues haciendo las medidas correspondientes con lo que fue la utilización del multímetro. Un nodo es un punto de una red eléctrica en el cual convergen tres o más conductores, es decir, corresponde a una unión de alambres hechos de material conductor que poseen una resistencia eléctrica cercana a cero. Sin algún conocimiento previo, es fácil hallar un nodo usando la ley de Ohm o aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, teniendo en cuenta las corrientes que entran a un nodo. Mallas. Cualquier circuito cerrado de ramas es una malla, con la condición que no pase dos veces por el mismo nodo. Es cualquier conjunto de ramas que formen un camino o bucle cerrado, es decir, que comience y termine en el mismo nudo. De entre todas las posibles mallas de un circuito, aquellas que coinciden con los huecos del circuito pueden considerarse mallas independientes. La primera ley de Kirchhoff establece que la suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. El principio físico que se basa es que la energía no se crea ni se consume, sino que siempre se transforma. Establece que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De igual forma, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero, y se basa en la conservación de un campo de potencial de energía. Dada una diferencia de potencial, una carga que ha completado un lazo cerrado no gana o pierde energía al regresar al potencial inicial. Hola, para este circuito vamos a determinar las corrientes en cada una de las ramas del circuito. Para ello vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Sabemos que las leyes de Kirchhoff, las corrientes, la corriente 1 debe ser igual a la sumatoria de corriente 2 y corriente 3. Esto quiere decir que la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 3 es igual a 0. Y la sumatoria de voltajes del circuito también debe ser igual a 0. Para esta ocasión vamos a coger como un primer nodo el punto E, en el cual viene saliendo la corriente 1 y sale corriente 2 y corriente 3, que son la división de la corriente 1. Para nuestra primera ecuación, I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Y a continuación vamos a escoger nuestros nodos, nuestro nodo 1 y nuestro nodo 2. Para nuestro nodo 1 cogemos el sentido que nosotros deseemos. En este caso yo escogí antihorario para ambos nodos y vamos a primero a sacar nuestra ecuación. Para nuestra primera ecuación lo cogí antihorario, entonces empezaría desde el punto C a terminar en este mismo punto. Entonces vemos que nuestro sentido que escogimos fue antihorario. Entonces bajamos y encontramos una resistencia de 4 ohmios. Esta resistencia la colocamos negativa, ya que la corriente va en el mismo sentido en la dirección que nosotros estamos tomando la ecuación. Menos 4 y 2, que nuestro I2 es nuestra incógnita. Después seguimos a la fuente de voltaje, que va de menos a más, 10 voltios, menos 6 ohmios. ¿Por qué el menos? El menos es porque vamos en la misma dirección de la corriente. Por I1, como la marcamos aquí, es I1, más los 14 voltios que están acá, de menos a más, y es igual a 0. Para nuestro segundo nodo, perdón, nuestra segunda malla, hacemos la misma operación, pero esta vez escogemos nuestro punto F.
desde el punto F, salimos por acá y llegamos a nuestra primera resistencia, 6 ohmios por I1. Este queda positivo ya que nuestra dirección es antihoraria y la corriente va en sentido horario, bueno, hacia la derecha. Cogemos nuestra fuente de voltaje negativa ya que va de más a menos, y cogemos nuestra resistencia positiva ya que también esta corriente que cogimos va en sentido opuesto a la dirección en la que tomamos la ecuación, menos 2 y 3 igual a 0. Ya pasamos a reorganizar los datos. I1 menos I2 menos I3 es igual a 0, menos 6 I1, que es este mismo, menos I2 es igual a menos 24 voltios, que nos genera en la sumatoria 10 voltios más 14 voltios. Nos queda negativo ya que lo pasamos al otro extremo del igual. Para nuestra tercera ecuación, 6I más 2I3 igual a 10 voltios. Ya con esto pasamos a esta ecuación, que es multiplicar la ecuación 1 6 veces y restarla con la ecuación 2, ya que aquí tenemos solo una y aquí 6 para cancelar nuestras primeras y 1. Y al resolver esta ecuación nos da esta operación, nos da este resultado, menos 10 y 2 menos 6 y 3 igual a menos 24 voltios. Aquí nos daría nuestra cuarta ecuación. Lo mismo hacemos con de la resistencia 3 a nuestra ecuación 3 a la ecuación 2, 3 menos 2. Resolvemos y vemos que se nos cancela I1 y nos queda como incógnitas I2 y 3. En la ecuación 4 y en la ecuación 5 vemos que solo ya hemos quitado nuestra primera incógnita, que es I1. Ahora solo nos queda dos incógnitas con dos ecuaciones. Ahora pasamos a resolver esta ecuación multiplicando nuestra ecuación 5 tres veces, sumando a la ecuación 4, y nos da este valor. Como vemos, ya se nos canceló nuestra segunda incógnita, que es I3, y nos queda como I2 menos 22 I2 igual a menos 66 voltios. Ya con esta ecuación ya despejamos I1, resolvemos. De esta I2 reemplazamos en las primeras ecuaciones I2 y despejamos I1. Como vemos, I1 nos da 2 amperios, y lo mismo, teniendo I1 resolvemos para I3, despejamos I3 y nos da menos 1 amperio. Este menos 1 amperio nos quiere decir que la corriente no iría hacia abajo sino hacia arriba, y la sumatoria de I1 más I2 sería, la sumatoria de I1 más I3 sería I2. Como lo dice la ley de Kirchhoff, la I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Y al hacer estas cuentas, I1, 2, menos I3 sería menos 1. Menos 1 nos daría 0. Gracias. Las leyes de Kirchhoff, en primer lugar, con las leyes de los nodos, en la cual vamos a medir que la corriente que viene de este punto se va a dividir en dos, una que va a pasar por esta resistencia y otra que va a pasar por esta resistencia. La vamos a corroborar inicialmente. Falta un cable. Vamos a abrir el circuito y vamos a medir nuestro primer valor, que va a ser de 2.55 miliamperes. Volvemos a cerrar el circuito. Esa es la corriente que está saliendo de nuestra fuente de voltaje. Ahora, en la primera resistencia tenemos que se va a distribuir
con 205 mA. Ahora vamos a ver en cuánto se distribuye la carga en la tercera resistencia, que debemos obtener un valor de 0,5 mA. Así estamos comprobando que la sumatoria de esta corriente que pasa por esta resistencia más la sumatoria más la corriente que pasa por esta es la que viene inicialmente de nuestra fuente. En segunda instancia vamos a corroborar la ley de las mallas. Para este caso vamos a tomar la malla B de nuestro montaje experimental y vamos a tomar nuestro primer valor, el cual es el que nos está entregando la fuente, que es de 502 voltios. Ahora el que pasa por la primera resistencia, que es de 10,17, y el que pasa por la segunda resistencia, que es de 5,15. Bueno, en las siguientes tablas podemos ver los porcentajes de error de las resistencias que fueron tomadas por cada uno de los grupos. Podemos ver que estos porcentajes de error no superan el 5% de incertidumbre, así que pues se puede decir que por este lado se cumplió las expectativas del valor de las resistencias. Bueno, por otro lado, aquí podemos ver los porcentajes de error de la corriente de cada uno de los 4 grupos. En el grupo 3 es el que presenta el menor porcentaje de error, lo que quiere decir que conectaron el circuito de una buena forma. Por otro lado, en el grupo 1, 2 y 4, la hipótesis más válida es que se pudo haber conectado una de las dos fuentes en sentido contrario, lo que hace que al hallar el valor teórico de la corriente no nos dé pues cerca al valor de experimental. Muy bien, a continuación en el análisis de resultados empezaremos observando lo que viene siendo los datos de corrientes que se obtuvieron, el grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4. Iniciaremos con el grupo 3, ya que, bueno, debido a la variedad de resultados que se obtuvo. Entonces, como podemos observar, el valor de I1, I2 e I3 están aquí presentes y se pueden observar aquí en la gráfica. I2 viene el valor que ingresa, o bueno, que ingresa no, sino que pasa por el cable de la mitad de este cable que está aquí, y podemos observar que I2 viene siendo la suma del valor de I1 e I3. Eso tiene sentido, ya que I1 viaja alrededor de esta malla, como lo muestra el cursor, e I3 viaja alrededor de esta otra malla, queriendo decir que la corriente aquí en este punto, en este cable, va en el mismo sentido, por ende se suman. En los otros casos hubo un pequeño error, y fue que la fuente se colocó al revés. La segunda fuente, la de 5 voltios, que debería ser 5 voltios no 10, se puso al revés, por ende el valor de la corriente en este punto no es la suma del que entra por acá y el que entra por acá, sino que es la resta de I1 e I3, ya que van en sentidos contrarios en este punto entre B y E. Eso se puede evidenciar los datos obtenidos. Como podemos ver, I1 es 1,53, que va por acá, I3 es 0,97, que va por acá en ese sentido, y acá en este cable van en sentido contrario, por ende la resta de I1 e I3, y lo podemos evidenciar. Lo mismo en el grupo 2,
y 1 va por esta acá y 3 van en el mismo sentido por esta parte, y aquí van en sentidos opuestos, por ende es la resta. Y eso sucede con el grupo 4. Y 1, 2,56 baja por acá, y 3, 0,50 queda por acá, y en este caso en medio 2, que es la resta de los dos. Muy bien, a continuación, a la parte de las mallas, podemos observar que efectivamente la ley de las mallas se cumple, en donde dice que la suma de los positivos y negativos del voltaje en una malla debe ser 0, ¿no? Como podemos ver, en este caso se obtuvo el voltaje de las fuentes electromotrices y el voltaje que transistado por cada una de las resistencias. Sumamos el valor de las FEMS y restamos el de las resistencias y efectivamente el voltaje nos da 0. En este caso el grupo 4 prácticamente 0 cerrado. El grupo 2 nos da un valor de, el grupo 3 nos da un valor de menos 0,02. El grupo 2 nos bota un valor de 0,01 y por último en el grupo 1 nos da un error. Este error se puede deberse a algún error al momento de realizar la medición. Muy bien, podemos concluir que efectivamente la ley de Kirchhoff funciona, fue demostrada teóricamente y experimentalmente, por lo menos en el grupo 3, quienes armaron el circuito de manera indicada, como lo mostraba la guía. Por otra parte, los demás grupos pusieron la segunda fuente al revés, como se demostró durante el análisis de resultados. Pudimos demostrar que la ley de las mallas efectivamente se cumple, en donde el voltaje total entre las fuentes y las resistencias es 0, menos en un grupo en donde hubo un pequeño error al momento de tomar los datos. Teniendo en cuenta las leyes de Kirchhoff, las cuales se basan en dos grandes igualdades, las cuales son la conservación de la energía y la carga en un circuito o en los circuitos eléctricos, se permiten entender varios aportes en diferentes áreas. Por ejemplo, dentro del área de la ciencia han visto grandes avances en la ingeniería eléctrica y electrónica, ya que con estas leyes se permite medir la intensidad y la tensión en un circuito. Además, se permite entender el comportamiento de la corriente eléctrica, es decir, de su voltaje y su resistencia dentro de un circuito. En los aportes a la tecnología se ven que se puede calcular la corriente, el voltaje y la resistencia en los circuitos eléctricos para determinar el consumo de energía, la normatividad y la calibración en cables y en general en los componentes eléctricos. Dentro de los aportes a la sociedad se ve la producción de diferentes elementos de uso y consumo en la misma sociedad, y como ejemplo tenemos la implementación y la evolución de las pilas alcalinas, y como otro ejemplo tenemos la comparación del tiempo de ejecución y de duración de diferentes artefactos tecnológicos, como por ejemplo el MP3.